el doctor Eduardo Filgueira Lima. Para quien no lo conoce, es médico. Entiendo que estudiaste en la Universidad de Buenos Aires y sos cirujano. Es magíster en Sistemas de Salud y Seguridad Social, es magíster en Economía y Ciencias Políticas, doctor en Ciencias Políticas, tiene un PhD, fue secretario de Salud de la provincia de Buenos Aires entre las décadas 1993 y 2002, en el binomio Menem de la Rúa, si no me equivoco. Fue ex viceministro de Salud de la Nación en el periodo 2002-2003, y actualmente es docente universitario en políticas públicas en universidades privadas. Muy buenas noches, Eduardo. Bienvenido a Mujeres Liberales Argentinas. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. De nada. Es un gusto tenerte en nuestro grupo, porque habrás visto que Mujeres Liberales Argentinas es un grupo primero que es un grupo mixto, a pesar de que la mayoría que participamos somos mujeres, pero tenemos, por suerte, una audiencia bastante amplia y que pertenece a distintos partidos políticos. Dame un segundo que voy a cerrar una puerta porque se acopla la comunicación. No se vaya. Ahora sí, acá estamos. Bueno, y lo que te decía es que la participación de distintas mujeres, esencialmente, que militamos tanto en partidos ya conformados como en espacios en conformación, lo que tenemos es el compromiso de llevar la plataforma de cada uno de los partidos en distintas materias. Y hoy queríamos abordar contigo la propuesta, tu propuesta que tenés desde el área de salud. Vos, tengo entendido que estás afiliado a la UCD, ¿cierto? Sí. Y que sos el que tiene la voz cantante en la Comisión de Salud. Entonces, en función de tu experiencia y tu propuesta, me encantaría que nos vayas contando cuál es la propuesta que tiene la UCD en esta materia. Pero antes quiero que me contestes algo. ¿Sos sordo liberal? ¿Soy? No te escuché. Sordo liberal. Soy un liberal clásico. Soy un liberal clásico. Si esa es la pregunta, bien. Soy un liberal clásico. No. Sos liberal clásico, no sos sordo liberal. Ok. Y bueno, entonces empezamos. Me encantaría que, más allá de las preguntas que después te voy a hacer, que me cuentes a grandes rasgos cuáles son los ejes cómo está estructurada la propuesta que tenés para reformar el sistema de salud actual. Correcto. Sí. Bueno, en principio quiero decir que este proyecto forma parte del diseño de políticas públicas de la Fundación Libertad y Progreso, para la cual yo trabajo como investigador asociado. Trabajo en la investigación en políticas públicas en esta fundación. Ese diseño fue hecho para el área de salud, para esta fundación. Bueno, tiene 3 o 4 ejes centrales. Por supuesto que los problemas del sistema de salud son múltiples, son complejos, son difíciles de explicar así en un ratito. Yo he sido director de una maestría que dura 2 años para tratar de entender y tratar de mostrar qué es lo que queremos decir sobre el sistema de salud. Básicamente diría de que, para conocimiento de todos y visto desde el punto de vista del financiamiento, en todo el mundo, salvo en 2 o 3 países, el sistema de salud tiene 3 actores fundamentales en el financiamiento, que es el Estado, por un lado,
los sistemas de seguridad social por otro, que nosotros conocemos como las obras sociales, y el sistema de aseguramiento privado. Bueno, en nuestro país hay múltiples problemas, pero básicamente la idea es la siguiente: hacer un proyecto de diseño a futuro, como te he comentado creo que en el día de ayer, tiene muchas controversias, y sobre todo la idea de que yo no puedo diseñar lo que va a pasar de acá a 50 años. Las revoluciones se hacen de un momento para el otro, frecuentemente con eh, sangrados y golpeados, y esas son las que pueden cambiar las cosas de una vez. Pero uno puede tener una idea global, una idea general, una orientación hacia dónde debe ir un sistema de salud. Y en este punto, desde este punto de vista, creo que uno puede hacer propuestas o lineamientos en dirección a, dirigiéndonos en algún sentido. Uno de los primeros problemas que nosotros vemos es que existe un 33% de la población, son 15 millones de personas que se atienden en el hospital público. Esta gente no tiene ningún tipo de seguro. Cualquiera me va a decir, sí, pero se lo atiende. Sí, se lo atiende, pero hay ciertos condicionamientos. El primer condicionamiento es que esta gente está cautiva, es decir, ya, porque su condición económica, tiene que ir sí o sí al hospital público. Este es el primer problema. O si no es problema, no lo veamos como problema. No es un problema desde el punto de vista del afiliado a veces, que el único prestador al cual puede acceder es el sistema público de salud. Pero es un problema para todo el estrato político y sobre todo para el diseño de la política pública, porque esa gente está cautiva. Y entonces el prestador sabe que esa gente está cautiva y se convierte en un demandante ante la actividad política, ante la autoridad política, de qué es lo que quiere y qué es lo que decide. Y esto genera innumerables costos, costos enormes para el Estado, costos enormes para el contribuyente, costos para todos nosotros que pagamos un sistema público que termina por ser ineficiente, muy a pesar del gran esfuerzo que hacen muchos, profesionales y no profesionales, del área, para poder asistir a la gente, y otros que, obviamente, son intermediarios de algunos negociados dentro del sistema público. Entonces, la propuesta en este punto sería asegurar a la población. Asegurar a la población quiere decir, desde mi punto de vista, decir, primero nominalizarla, es decir, quiénes somos, quiénes son las personas que están siendo aseguradas, quiénes son estos 15 millones de personas que, habida cuenta de la cuarentena y las restricciones impuestas últimamente, yo entiendo de que van a ser muchas más, porque mucha gente se ha quedado sin trabajo, y el quedarse sin trabajo significa quedarse también sin la Sin obra obra social que social. cubre. Claro. Entonces esta gente va a ser tributaria obligada seguramente del hospital público. También muchos que tenían su seguro privado lo dejaron de pagar y que se fundieron y están vendiendo hasta su departamento, habida cuenta de las medidas que se tomaron, bueno, van a ser tributarios del hospital público. Esta gente debe ser nominalizada, deben saber quiénes son. Primer punto. Segundo, Eduardo, sí, perdona que te interrumpa, ¿puedo hacerte una consulta? sí, Cuando vos haces mención a la diferencia asistencia médica privada y pública, que vos, te lo digo como usuaria, ¿no? Que vos tengas una prepaga como Medicus o Swiss Medical, no te garantiza una mejor, sí te puede garantizar una mejor atención. Atención en cuanto a lo operativo, lo administrativo, te diría que hasta en comillas. No hablo de los hospitales como el hospital italiano o el hospital alemán, pero hablo de estas prepagas como las que te comenté antes, y en el momento de ser atendido, en función de lo que vos pagás, te terminan dando un turno a 4 meses, y la calidad del servicio que recibís también es mala. Entonces, a mí me preocupa, realmente me preocupa que tengamos la idea de que todo servicio privado sea mejor que el estatal. Mientras que existen hospitales como por ejemplo el Hospital Durán o el Hospital Fernández,
A mí me ha pasado de tener una emergencia con mi hijo cuando tenía 2 años, que se partió el labio, y le hicieron 25 puntos, hoy ni se le nota, porque tuvimos un accidente, en donde el servicio, a la hora de compararlo, en determinados hospitales puntuales, es excelente. Entonces, creo que pasa por un tema de gestión, tal vez estoy equivocada. ¿Es No, así? no llegué todavía a ese punto, pero es cierto, sí, yo entiendo de que probablemente haya muchos aspectos que mejorar, incluso en los actores privados. Tenemos que distinguir, yo hablaba de financiamiento, no hablaba de la prestación. Cuando hablo de financiamiento, yo digo, ¿quién es el que pone la plata? En realidad no la pone el Estado, la ponen los impuestos. En realidad no la ponen las obras sociales, la pone la gente con contribuciones de su trabajo. Contribuciones y aportes, es decir, cotizaciones de salario. ¿Quién pone la plata en los seguros privados? Y la gente a través de, siempre es la gente. Ahora, cuando hablamos de prestadores, hablamos de otra cosa. Hablamos quién es el contratado para dar la prestación. Entonces, distingamos lo que es financiamiento de prestación. Son dos cosas diferentes. Está bien, es correcto tu planteo. Las obras sociales, perdón, los seguros privados pueden dar seguramente mejoras en el confort, seguramente una atención más personalizada y seguramente algunas mejoras que la gente valorará, pero eso lo valora la gente. Y es probablemente el último punto que nosotros proponemos en cuanto a este modelo de reforma. El primer punto de la reforma es que la gente que está cautiva del hospital porque no tiene otro recurso, la cautividad genera un monopolio. La cautividad genera un monopolio. El monopolio lo tiene el hospital se convierte en demandante ante la autoridad política para decir, bueno, yo quiero 4 enfermeras más, quiero 3 subdirectores más, quiero comprar un ecocardiógrafo más, a lo mejor no lo necesita, pero sí es comodidad de, porque la gente lo elige. La idea principal es darle un seguro a esta gente, que es muy fácil de hacer. Hoy una tarjeta de SUBE equivale prácticamente a eso, y que la gente elige de dónde se atiende. Cuando la gente elige dónde atiende, y el Estado paga realmente al que realizó la prestación, el Estado mejora o se queda sin la prestación, o sin la selección de esta gente por su prestación, por ser elegidos como prestadores de atención. Y la gente puede atenderse donde quiere, en un seguro privado, en una prestadora privada, en un consultorio médico, porque nuestro punto de vista es que la libertad de elección es importantísima por la determinación de los precios, para la determinación de la real demanda, para la determinación de muchas cuestiones que en salud son fundamentales y se muestran con mucha claridad. Este es el primer punto. O sea, darle un seguro a la gente, pero que además ese seguro tiene la característica de que la gente elige dónde se atiende, sea en un prestador privado o sea en un prestador público. Esto va a blanquear una situación que en este momento resulta confusa. Seguramente los prestadores privados se van a preocupar mucho, porque la competencia entre prestadores privados y públicos por obtener el favor de elección de esta población, me parece que va a ser muy importante para que los dos mejoren en su calidad de prestación. Bueno, con el mismo criterio, nosotros decimos, ¿por qué las obras sociales, muchas se han convertido en un sello de goma, y transfieren sus afiliados a los seguros privados? Y lo hacen con un costo. Y ese costo lo paga el afiliado. Más o menos se calcula que es entre el 15 y el 19% de la cotización que las obras sociales se quedan, o sea, incrementan el costo del aseguramiento. Y la gente tiene UPCN, por ejemplo, estoy dando un ejemplo cualquiera, y logra a través de UPCN tener OSDE. ¿Por qué? Porque lo prefiere, o porque tiene un salario 10. alto. Perfecto, pero resulta que hay un 15% que se lo queda a la obra social, por solamente ser un pasamanos, por solamente transferir la afiliación. Nosotros decimos que la gente es dueña de su cotización y se la tiene que llevar al lugar donde sea, un seguro privado o un seguro de la obra social, según elija o quiera. La elección, la libertad individual es fundamental. Entonces vas a ver cómo el afiliado de Galeno que contabas recién o de lo que fuere, va a intentar mejorar sus prestaciones para obtener que la gente lo elija como financiador. Y a su vez va a contratar a buenos prestadores,
Algunos tienen prestadores propios, como Swiss Medical, Galeno, Médicos, etc. OSDE no tiene, OSDE es el único seguro privado que no tiene prestadores propios. ¿Por qué? Y porque le tiene que dar una buena prestación para mantener la afiliación de esa gente, la elección de esa gente. Yo apuesto primordialmente a que la gente elija. Y que la gente elija va a significar una competencia entre obras sociales y seguros privados. Esta competencia entre obras sociales y seguros privados va a blanquear que nosotros estamos manteniendo en este momento, es decir, el sistema mantiene un 33% de las obras sociales que son inviables financieramente, que se mantienen con subsidios, que tienen menos de 1000 afiliados y que sostienen a jerarcas sindicalistas que viven de esto y que se vanaglorian haciendo chapa con que son los presidentes de la obras sociales que en el fondo no tienen ninguna razón de existir. Esa sería la segunda. Y la tercera, para ser simple, claro, concreto y avalar un poco la rapidez que me solicitaste, sería ir diluyendo progresivamente el PAMI, porque el PAMI es un recurso totalmente ocioso, innecesario, de muy mala prestación, que es estructuralmente político y nada más que eso. Se creó en el año 71 con la ley 19032, que hubo una intención política de entrada y tuvo solamente 6 meses cuando el doctor Corchuelo Blasco terminó con la intervención e hizo la normalización en el año 2002 con nosotros, hasta que después fue intervenido, porque al gobierno le conviene intervenirlo, porque a través del PAMI, que se lleva el 1% del PBI argentino todos los años, esto lo quiero aclarar, el 1% PBI, entre el 0,90 y el 0,95 y el 1% PBI, se lo lleva el PAMI, para dar mala prestación a pacientes o afiliados, que en realidad tiene el 15% de ellos, tiene un seguro privado, o usufructan obra social paralela, que es la del marido o la de el hijo o de quien fuera. Entonces tenemos alto costo, un 1% un PBI innecesario, mala prestación, y en realidad es muy fácil de hacerlo, porque sencillamente no afiliando más, los que están en poco tiempo hacen desaparecer el PAMI. ¿Y cómo haces con la gente que no afiliás? Bueno, elegirá un seguro privado si quiere, llevará su cotización y sus aportes a una obra social o pasará a un seguro provincial, según sea, porque esta gente vive a lo largo y ancho de todo el país. Este es el esquema general. Te pasé el link de donde está publicado el trabajo, lo podés consultar tranquila después con tiempo y leerlo. Tiene muchos más detalles que la simpleza con que yo he tratado de darte los lineamientos generales, y obviamente hay mucho más para conversar y discutir. No solamente de esto, sino de aquellas cuestiones que te parezcan oportunas. Bien, si te parece, voy a empezar a compartir contigo. Primero y principal, le quiero dar la bienvenida porque siempre me pasa lo mismo. Me quedo enganchada en el diálogo con el entrevistado y no saludo a la gente que está dentro de nuestro grupo. Hoy está con nosotros el señor Álvaro Alzogaray, que entiendo que es amigo tuyo. Le quiero dar las buenas noches. Muy buenas noches, Álvaro. ¿Cómo estás? ¿Se escucha? Tiene el micrófono cerrado. Ah, ¿lo tiene cerrado? Ok, Sí, no pasa nada. Ahí te escucho bien. Ahí está, ahí se te escucha fantástico. ¿Cómo te va, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Te vacunaste? Sí, me vacuné. Podría aprovechar para preguntarle a Eduardo, ¿qué tal, Eduardo? Sí, efectivamente somos amigos y hace tiempo que estamos trabajando juntos dentro de la acción política, y por supuesto para mí es una de las personas más brillantes en este tema de salud, por eso estaba muy interesado en escuchar sus opiniones. Me vacuné ayer con después pregunté cuál es la Sputnik que pusieron. Entonces, bueno, no sé si salía hablando ruso o Putin, pero parece que al final se aclaró que es una vacuna por lo menos eficaz, ¿no? Lo único que me dijeron que la segunda dosis, aprovecho que, Eduardo, la segunda dosis es de los 90 días. Me pareció un poco largo, ¿no? No pierde efecto.
No, en realidad en la Sputnik particularmente depende de la disponibilidad. A lo mejor te lo adelantan. Puede ser 90 Ah, claro. días tranquilamente. Más o menos la Sputnik se calcula de que provee con la primera dosis más del 80% de inmunogenicidad. Así que Bueno, quédate bastante tranquilo, igual no aflojes con el barbijo y con las medidas habituales. no, Se no, no, puede no, dar al contrario, tardíamente, pero no hay necesidad. Si hay disponibilidad de la segunda dosis en la Sputnik, como son dos antígenos diferentes, uno es sí, un sí. antígeno 26 y el otro es un antígeno 5, se puede dar Ah, perfectamente en cuanto haya disponibilidad correcto. de la vacuna. A mí me pasa, yo estoy en la misma situación que vos, me dieron el primer antígeno hace un tiempito y calculo de que a partir del lunes próximo me entraría en periodo de posibilidad de la segunda dosis, pero lo pueden postergar un poco más o menos, depende solamente de la disponibilidad. Disponibilidad que ha Qué quedado obviamente relegada a las decisiones políticas del gobierno. claro. Qué buena tu respuesta porque esta inquietud la tiene mucha gente. No se sabe, hay más información, no se sabe bien qué pasa con las vacunas, el tema de la efectividad, así que eso es muy buena la aclaración que hiciste. Bueno, perfecto, Gracias, gracias. Álvaro. Un Aproveché, abrazote grande. igualmente, aproveché para vamos a... hacerte una consulta. Sí, si es por la vacuna no tengas problema, porque el gobierno nos vacuna todos los días a nosotros. Sí. Bueno, exactamente. Y con 3 dosis. Una dosis, después de la semana otra dosis y a la Claro, claro, semana sí. Sí. 3 dosis de vacuna. Exactamente, exactamente. Bueno, disculpame María, hice una interrupción. No, no hay ningún problema. Te voy a volver a llevar a nuestra realidad con una pregunta que hizo un afiliado nuestro de la UCD en Hurlingham, y me preguntó al señor Andrés Moliné, me dijo, a mí me gustaría preguntarle a Eduardo, ¿qué opina de la intención del gobierno de estatizar el sistema privado de salud? ¿Y qué fue lo que frenó esta idea? ¿Las obras sociales? Interesante pregunta. Sí, muchas gracias por la pregunta. En realidad, este es un problema político actual. Hace tiempo nosotros hablábamos de cuáles eran los conflictos o los problemas más importantes de la política. Hoy en día, por ejemplo, hablar de las ideas socialistas, bueno, han sido desde el punto de vista de la filosofía y de la economía totalmente desacreditadas y desvirtuadas. Hoy en día de lo que se debe discutirse es más Estado o menos Estado. Debe volverse esa discusión que se dejó en un momento. Si el gobierno avanza sobre determinadas actividades privadas, el camino es inexorable y lamentablemente es el que hay que evitar. El punto claro es que, y esto lo discutimos mucho en políticas públicas, qué es lo que debe hacer el Estado, cuánto debe hacer el Estado, cómo debe hacer el Estado y en qué puntos debe intervenir el Estado. En salud, como en energía, como en en educación, si fuera por la ideología que tienen muchos adscriptos a este gobierno, con seguridad que el Estado tendría una intervención creciente, cada vez mayor. Y seguramente eso nos conduciría por el camino que muchos pretenden. Yo creo que algunos de ellos deben tener la idea de, bueno, esta clínica se funde, la compramos y en realidad significa manejar los recursos de esa clínica y además tener los cargos de esa clínica para la gente adicta a nosotros o adepta a nosotros. En realidad eso es un elemento que yo creo que hay que pensar seriamente y poner los límites al Leviatán. Porque de otra manera, las libertades incluso, la economía, nuestra condición social se va a ir degradando y deteriorando progresivamente. De hecho, nosotros hace 40 años teníamos un Estado que pesaba en el erario público, o sea, el erario público pesaba en el PBI aproximadamente un 22 al 30% de promedio, y en este momento supera el 44%, y es muy probable que con estas nuevas intervenciones vaya mucho más allá todavía. Esto que quiero decir es, el peso del Estado cuesta,
y el peso del Estado no es generoso para todos. En general, el peso del Estado termina por deteriorar a todos, porque es una ecuación imposible e inviable. En salud surgió la idea, en algunos, de, bueno, clínica, si nosotros ayudamos al sector privado con algunas ayudas para pagar salarios o lo que fuera, bueno, podemos, la idea de Vicentín inclusive, podemos avanzar sobre ese sector y podemos apoderarnos de determinadas empresas. Cuando no hay más para sacar, pues la idea de utilizar los recursos de las empresas para solventar al Estado, bueno, surge casi espontáneamente. En salud surgió en algunas cabecitas locas, creo yo. Pero lo que pasa es que no se tiene en cuenta que el 70% de la población, dije bien, el 70% de la población se atiende en el sector privado. Les va a costar mucho privatizar el sector de la salud, primero. Segundo, sí hubo la intención, y la hay ahora incluso con una clínica de Morón, de comprarla, bueno, como lo ha hecho el PAMI también, el PAMI ha comprado el Hospital Milstein, lo ha casi estatizado, porque ahora depende, forma parte del presupuesto del PAMI, que es un organismo público del gobierno nacional descentralizado. Entonces siempre existe la idea de apoderarse de algunos proyectos que son de origen privado. Obviamente que les va a resultar sumamente difícil, primero porque los sectores privados son bastante fuertes, segundo porque la gente está acostumbrada en la Argentina a atenderse en los hospitales privados y en los servicios privados mucho más que en el sector público. De hecho, repito, el 70% de la población se atiende en el sector privado. En tercer lugar, porque tendrían que... Alguien dejó la puerta abierta y pasó un colectivo, escucho. Ahí va. ¿Hola? Sí, vuelvo. Ya está, dale. Ya está. Digo que les va a resultar muy difícil, el 70% de la población se atiende en el sector privado, no en el sector público. Sector privado, sector de la seguridad social también. Así que les va a resultar sumamente difícil. Puede ser que se apropien de alguna clínica. De hecho, hay una intención en este momento del mismo PAMI de apropiarse del Centro Gallego. Perdón, el Hospital Español, no el Centro Gallego, el Hospital Español, Avenida Belgrano. Hay en este momento un consejo directivo que es bipartito, entre autoridades del PAMI y autoridades. Y con el César Milstein, antiguamente el Hospital Francés, pasó exactamente lo mismo. Bueno, yo mandé un tuit bastante crítico en su momento, cuando alguien dijo de que si el Estado ayuda a las empresas privadas, obviamente pertenecen al Estado y hay que privatizarlas. Y yo contesté con un tuit diciendo, entonces cuando los privados pagan impuestos, el Estado tendría que ser hecho privado y no público. No sé si se entendió la idea. Ya, me dije mismo, si Sí. se pretende de que los privados pasen a ser del sector público porque el Estado los ayuda en situaciones de crisis, entonces en épocas habituales los privados que pagan impuestos tienen que hacerse privatizar el Estado. Así que yo creo que fue alguna idea de algún loquito, siempre hay loquitos sueltos, en la población no todos piensan igual, incluso dentro de la coalición de gobierno no creo de que todos estén de acuerdo con esto, porque se dan cuenta de que en este rumbo es muy peligroso. Pero recuerden, mi idea es que hoy en día hablar sí la teoría del valor, sí la de lucha de clases, sí desde el punto de vista del pensamiento económico, desde el punto de vista del pensamiento filosófico, muy a pesar de que muchos filósofos fueron en contrario, el marxismo ha sido derrotado. Pero en este momento, y por eso mismo, la dirección de la discusión está dada en función de cuánto Estado necesitamos, cuánto Estado debemos tener, a qué se debe ocupar, porque en realidad el Estado está sirviendo para sostener un montón de gente que no sirve para nada, no hace nada, y de eso me he ocupado bastante en el mismo trabajo, diciendo que el Estado Nacional tiene 75 programas que no sirven absolutamente para nada en salud. Eduardo, tenemos a una afiliada que es la doctora Cecilia Colautti de Cava,
que tiene una pregunta para hacerte, Cecilia. Cecilia, pobre mujer, llega siempre con el cerebro quemado, porque está en la primera barrera, pero te quería conocer, y bueno, Ceci, Bien, un ¿estás por placer. ahí? Hola, hola, ¿cómo les va? A Hola, ver, ¿Cómo te veo. andan? ¿Me ven? Hoy. Espera que yo no te veo. A ver, Que no te se me veo. colabora. ¿Ahí? ya la ¿Se ve vi. mejor? Dale. Hola, buenas noches. ¿Cómo andás, Cecilia? Muy buenas noches. Bien, bien, acá andamos, todo bien. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Encantado. Doctor, un gusto. Igualmente, Un Cecilia. gusto. Un placer. Un gusto, un gusto. Un gusto, doctor. A ver, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Yo no sé. Perfecto. Perfecto. Buenísimo. Contá un poquito quién sos, Cecilia, a qué te dedicas y cuál es tu pregunta, por favor. Bueno, yo soy médica cirujana como primera especialidad, médica laboral y médica legista. En los últimos 10 años me he dedicado más a la medicina legal, a la medicina del trabajo, ejercí haciendo gestión en empresas multinacionales en estos últimos 10 años. Y bueno, y mi pregunta un poco, doctor, era la siguiente, ¿no? En un caso así hipotético, casi mágico, ¿no? De que en este momento, con esta situación actual de la salud pública y del país como está, hay que tomar las riendas de esto con las gestiones que dejó Ginés, con la gestión actual de la doctora Biasotti, y tratar de encarrilar algunas acciones que como los que estamos en salud sabemos no serían las más efectivas. ¿Cuál sería su consejo como para este escenario tal cual lo tenemos hoy? Bueno, en primer lugar, es una pregunta compleja, pero la voy a tratar de responder así. El Ministerio de Salud de la Nación no tiene ninguna prerrogativa en un país federal. La salud no ha sido delegada por las provincias a la Nación. La Nación puede dar solamente buenos consejos. Tiene un COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, a través del cual se articulan políticas. Las provincias, y lo conozco bien porque he sido responsable de salud en una provincia, escuchan, tratan de sacar lo máximo que pueden, y después, en su terruño, hacen lo que les parece más adecuado, y queda esto sujeto a la iniciativa personal de los responsables y del equipo de trabajo en cada provincia. En algunas provincias se hace mucho, y en otras provincias no se hace nada. Hay una variedad muy amplia. El gobierno nacional, bueno, yo he sido partícipe también del gobierno nacional, o sea que conozco los dos lados del mostrador. Tiene la posibilidad de llevar adelante programas. Hay 75 programas en el gobierno nacional, muchos de los cuales no sirven absolutamente para nada, pero una vez que se implantan, una vez que se imponen, porque surge la demanda, entonces esto genera un director, 2 subdirectores, 3 o 4 secretarios, un equipo de asesores y 25 empleados que se encargan de hacer de cuenta que hacen algo por las provincias y para compartir programas y para compensar inequidades, y seguramente es muy poco lo que llevan adelante. Pero además ese programa persiste a lo largo de los años, aunque no haya dado nunca ningún buen resultado. Es un costo muy alto que se sostiene. Es un costo y además es una inoperancia y una ineficacia total. De los 75 programas yo evalué solamente 7 que funcionaban correctamente cuando estuve en el ministerio. Así que esa es la primera parte de la pregunta. La segunda, ¿qué hacer? Bueno, no es fácil contestarlo. Si yo, por ejemplo, en este momento volviera a estar en el cargo que tuve, como presidente del COFESA, me reuniría con todos los ministros de las provincias y les indicaría cómo tendrían que empezar a hacer un seguro provincial. El seguro provincial para toda esta gente que está desprotegida, que está cautiva del hospital público en cada una de las jurisdicciones. Y el segundo trabajo lo haría en la Cámara de Diputados, iría a la Comisión de Salud, les plantearía que no puede ser que los sindicatos tengan a la gente cautiva,
sin posibilidades de transferir sus recursos a un seguro privado si así lo desean, y que se blanqueara la situación de aquellos organismos que son inviables financieramente y que no es posible sostenerlos. Por supuesto, yo sé que esto significa una lucha política. Ahora voy a hacer alguna aclaración que a lo mejor a María le importa, pero creo que la Cámara de Diputados habilite la competencia directa para que la gente lleve sus fondos de aseguramiento al lugar que le corresponda y que quiera. Estos serían los dos trabajos de acción que yo, si yo estuviera en el mismo lugar que estuve, llevaría adelante. Quiero aclarar una cosa antes, para que más o menos se entienda. Cuando hablamos de política, hablamos de tres cuestiones que yo entiendo que son diferentes. Por un lado, hablamos de todo lo que es la teoría política, las ideas que llevamos adelante, los por qué, nos preguntamos permanentemente cuáles son los motivos por los cuales la libertad es importante, por qué el derecho de propiedad, qué significa, cuáles son las consecuencias de... esto es todo lo que es teoría política, teoría del Estado, construcción política, es a su vez filosofía política. Este es un área teórica. Alguien dijo en un chat los otros días, bueno, dejémonos de pavadas académicas y dediquémonos a la acción. La acción, si no existe esta teoría previa, es una acción totalmente, como una perdigonada, no sirve. Es así a lo que me importa. Lo otro es la acción política, es lo que hace Álvaro Elzagaray, es lo que hacen en la acción política los partidos, son las alianzas, las estrategias electorales, las presentaciones ante los juzgados, el lograr que sean las decisiones judiciales permitan participar en la acción política, las interacciones entre personas para lograr acuerdos. Esta es la acción política, es otra cosa diferente. Y el tercer campo que yo veo es el campo de las políticas públicas, que incluye a los dos anteriores. Porque cuando decimos, y esto viene a la pregunta que me hizo la doctora recién, cuando decimos, ¿qué es lo que yo haría? Y me tengo que basar en elementos teóricos, que son aquellos que yo preservo, la libertad, por ejemplo, que pienso que es indispensable, pero sé que para llevar adelante significa otro elemento central, que es la acción política, que significa llegar a acuerdos, tener personas que compartan la idea, tener grupos de acción que lleven adelante los proyectos, y entonces paso a paso se va a ir pudiendo adelantar en la ejecución, en la programación de diferentes políticas públicas, entre ellas las de salud. Por eso yo hablaba con María ayer y le decía, bueno, diseñar el futuro es muy difícil. Puedo tener una estimación, un esquema general, pero tengo que ir haciendo pequeñas aproximaciones en determinada orientación. Esto es lo que hicimos nosotros en el trabajo que presentamos sobre salud, y hemos presentado trabajos sobre otras áreas también. No sé si contesté bien. Eduardo, Sí. para mí contestaste fantástico y la conozco a Cecilia, la vas a tener el sábado próximo en la mesa de nuestro café, charlando, así la conocés personalmente, junto al equipo de médicos que te quieren conocer en Capital Federal. Así que sí, desde ya, y vamos a tener el lugar y tiempo como para explayarnos un poquito más. Te voy a llevar a otro aspecto, Sí, que es el ámbito... En el chat hay varias preguntas, te aviso. No sé por eso mismo, pero a mí me gusta que la gente... Yo soy ligerísimo, entonces ping, 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 estoy en un lado o en el otro. Y lo sé, pero Disculpa, vamos a darle... No pasa nada. Vamos a darle el espacio a la señora Elizabeth Aragona para que te pregunte ella. Elizabeth, muy buenas noches. ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo andás? Hola, ¿Bien? Elizabeth. Ella tenía una pregunta que quería hacerte del ámbito universitario. Todo tuyo. Sí, no solamente del ámbito universitario. En Unidos hablamos mucho sobre todas las regulaciones que tiene un profesional. Una de ellas podría empezar en la universidad con el ingreso masivo de un montón de estudiantes que
algunos terminan y otros no. Ahí la pregunta apunta a varias cosas. El número de profesionales que se reciben, el número de matrículas que tenemos que pagar de acuerdo a las jurisdicciones donde nos desempeñamos, y el poco vínculo que tienen los profesionales con las obras sociales, porque no tenemos contratos directos, sino siempre tenemos intermediarios, ¿no? ¿Qué opina de estas cuestiones, doctor? Muy bien. Bueno, el primer punto aparenta, según entiendo, está vinculado con los cupos de ingreso, ¿no? Sí. Bueno, yo soy, acá hay un elemento que no diría que es contradictorio. Nosotros obtenemos la calidad de la cantidad, por un lado. O sea, primero tenemos que tener mucha gente para poder seleccionar quiénes. Pero eso no puedes absorberlo en la universidad en las condiciones en las cuales está. Yo soy un real defensor del mérito, y soy un real defensor del esfuerzo, y soy un real defensor de que aquellas personas que demuestran que tienen capacidad son las que tienen que tener prioridad en los ingresos, porque además el problema es que la masificación del ingreso hace que después los resultados intrauniversitarios a lo largo de la carrera sean defectuosos, porque no se puede dar clase a lo mejor para 300 o 400 alumnos y perder contacto real con los individuos, con las personas, con su aprendizaje, etc. Yo soy docente universitario, no soy docente en medicina, por lo menos no en la facultad en lo que se refiere a lo asistencial. Soy docente en en sistemas de salud, en diversas cátedras que están vinculadas al gerenciamiento y la gestión de salud. Y allí nosotros vemos de que ingresan masivamente y después se van depurando solos. Pero en la universidad no puede ser de la misma forma. Yo soy un defensor de que debería haber un cupo universitario basado en las capacidades demostradas a través de un examen de ingreso. Yo cuando ingresé a la facultad rendí mi curso de ingreso, no hice el curso, lo rendí libre, tuve la suerte de que me fuera muy bien, y bueno, entendí y entiendo de que es un elemento en el cual uno demuestra que todo su aprendizaje sirve para tener elementos básicos. Yo en este momento doy a veces materias de posgrado y me encuentro de las dificultades de comprensión de muchos temas por parte de los alumnos. Y me digo, ¿soy yo que estoy dando las cosas difíciles? Me pregunto, como una cuestión dubitable, ¿no? ¿Soy yo el que está haciendo a lo mejor una sobrecarga bibliográfica, una sobrecarga de conceptual, o lo que fuera, o realmente, y no, me doy cuenta que hay enormes déficits? Bueno, eso es un problema enorme en nuestro sistema de salud. Un sistema de salud en el cual un médico, para ganar más o menos lo que pretende, tiene que tener pluriempleo, va de una guardia a la otra, y yo no creo que después tenga una tarde para dedicarse a leer y estudiar en profundidad, ¿no? Bueno, realmente creo que de eso también adolecemos, las dificultades en la capacitación. Hay poca gente que sobresale, hay muchos profesionales que son excelentes, pero los niveles de capacitación son muy dificultosos. Es decir, no es que sea pobre la capacitación porque sí, por sí misma, es dificultoso acceder a la capacitación, porque si una persona se ha pasado todos los días yendo al hospital, todas las tardes en el consultorio, todas las noches en la clínica y 2 veces por semana a la guardia, y para dedicarle a la familia, me imagino que está en esa etapa, y está en etapa de tener su vivienda propia y de tener su automóvil y poder vivir más o menos dignamente, y poco es lo que le puede dedicar en cuanto a tiempo y económicamente para formarse. Así que esta sería la segunda parte de la primera y la segunda parte de la pregunta. Mi criterio es ese, premiar el esfuerzo. Pero por otro lado, necesitamos que esto no viene de la universidad. Y ya los alumnos... No, el nivel educativo se eleve. Exacto. Todo el tema educativo es una bomba latente en todos los niveles, y creo que, bueno, es para desarrollarlo en otro Zoom. Lo hemos visto en distintas entrevistas, y para mí es una de las columnas de cualquier propuesta seria. Es cómo enfrentar el problema que existe en la Argentina, tanto a nivel inicial,
a nivel medio y universitario. Pero bueno, ese es otro Ese es tema para otro Zoom. Otro tema, pero yo no quiero dejar de mencionar que hay un derivado. Es decir, lo que nos pasa en la universidad deriva también de déficit enormes a nivel del colegio secundario, y vendrá del primario, Totalmente. y vendrá, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto a la Sí. tercera parte de su pregunta, si no entendí mal, usted me dice que la mayoría de los profesionales no son contratados directamente, sino que son contratados a través de gerenciadores. Es cierto esto. Este es un costo adicional, porque al médico le pagan los gerenciadores una cápita o un valor mínimo y los contratan barato, y ellos reciben además un importe por parte de la Seguridad Social. Pero bueno, este ha sido el sistema mediante el cual, primero, 4 vivos, que son los gerenciadores, encontraron la forma de intermediación. Y por Claro. otro lado, ha sido la forma por la cual las obras sociales han encontrado una forma de sobrevivir ante el proceso de desregulación. Es decir, a lo mejor tienen 2 afiliados en Salta, por decir cualquier provincia, ¿no? Bien, ¿y cómo hacen para darle prestaciones de servicios? Tienen que ir allá a contratar con el colegio médico, que es el centro monopólico con el cual hacer la contratación, o contrata, y eso tiene un costo de transacción muy alto. La mejor forma es contratar un intermediario que contrata para OSECAC, para OSPRA, para OSPRIRURA, para OSPECOM y para cualquier otra obra social. Y ese intermediario contrata al profesional por 3 pesos. Y el profesional no tiene ganas de atender. Lo hace porque obviamente lo necesita, pero obviamente esto también incluso conspira con que tenga los recursos suficientes como para vivir bien y puede destinar un margen de tiempo para su capacitación, como hablábamos recién. Eso es una barbaridad. Cuando las obras sociales se blanquea aquellas que son inviables y las otras encuentran la forma de competir abiertamente con los seguros privados, bueno, con toda seguridad que también se va a ir blanqueando esta situación. Por otra parte, yo no creo y no debo pensar que los monopolios son importantes, desde ya que no, pero los colegios médicos han hecho muy pobre papel en este sentido. Esto también le quiero decir, son los colegios médicos de las provincias. Pobre papel en el sentido de regular a aquellos que se han erigido en los intermediarios que contratan a los profesionales por 2 pesos. Así tenemos médicos mal pagos. Después no nos podemos quejar de que atiendan mal, porque atienden mal como consecuencia de estar mal pagos. No es que atienden mal porque lo deseen. Atienden mal porque es la capacidad de respuesta que han adquirido. Y la capacidad de respuesta está en función del conocimiento adquirido. Inevitablemente es así. Y yo lo he vivido en carne propia. Yo he tenido carne propia. No lo he vivido, porque yo con la personalidad que tengo, he tenido oportunidad de verlo, y verlo así a mi par. Y bueno, veo que los médicos están mal pagos, tienen pluriempleo, tienen poco tiempo y muy poco tiempo para dedicarlo a su formación y su capacitación. Eso perjudica a la población. Finalmente, es un círculo vicioso que termina por perjudicar a quien está pagando para su atención. Uno está pagando para su atención y termina siendo mal atendido porque quien financia paga mal a través de un intermediario que se queda con una parte. En la Argentina estamos acostumbrados a eso, y en salud no deja de pasar, a ser monopólicos y tener la gente cautiva. Y además otra cuestión, que es el subsidio en oferta permanente. Muchísimas gracias, Elizabeth. Vamos a pasar a otra persona que hizo una pregunta. Es afiliada, vive en San Isidro, está presente, y me encantaría, Laura Lavalle, que le hagas tu pregunta directamente. ¿Estás por ahí? Laura, a verte. Acá está. Laura, no se te escucha. Desmuteate, por favor. Listo. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Figueira Lima, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo está usted? Encantado. Igual. ¿Qué cambios cree usted que debería hacerse en el sistema de salud a corto plazo y a mediano plazo, teniendo en cuenta la parte pública y privada? ¿Cree usted que se pudieran fusionar ambas? No, desde ya que no.
Le voy a contar, para resumir esto, le voy a contar una anécdota. Por favor. En el año 1980, aproximadamente 86, después del Pacto de la Moncloa, en España se pusieron de acuerdo para hacer un sistema de salud financiado fundamentalmente por rentas generales del Estado, similar al de Gran Bretaña, solamente manteniendo la autonomía de las comunidades autónomas, ¿no? El sistema comenzó a funcionar muy bien y llegó a tener afiliado al 95% de la población. Los seguros privados, como este sistema funcionaba muy bien, los seguros privados tenían cada vez menos gente y solamente cubrían aquellas patologías que la cartilla de prestaciones del seguro de salud no brindaba. Esto sucedió y fue creciendo hasta el año 2008. En el año 2008, la gran crisis que hubo, la crisis inmobiliaria, debe acordarse todos, en España golpeó muy fuerte. Y el sistema público estatal comenzó a decaer por falta de financiamiento. Entonces, para operarse una hernia había que esperar un año, año y medio. Y la gente no tenía acceso al sistema, porque el sistema funcionaba mal, no había medicamentos, no había prestaciones, los médicos de cabecera no recibían bien sus pagos, etc. La gente comenzó a decir, yo no quiero esperar tanto. Entonces buscaron algún recurso, algunos lo habrán pedido prestado, otros lo tendrían, y se aseguraron en un seguro privado. El seguro privado fue la garantía de aquellos que no querían soportar la declive del sistema público estatal de salud en España. Y el sistema privado llegó a tener al 22% de la población asegurada al año siguiente. O sea que pasó del 5 al 22%, 17% más de afiliaciones. ¿Por qué? Y porque la gente busca equilibrarse de un lado al otro. Esto significa, usted no tiene que fusionar y decir todo tiene que ser igual, porque entonces lo convierte en un monopolio. Tarde o temprano, si el sistema público se fusiona con el otro y hace una sola, que esto sí, por supuesto, es intención de muchos, termina por dejar a la gente cautiva, cautiva del ciclo económico, cautiva de cualquier crisis, cautiva de cualquier decisión del emperador de turno, emperador gobernante de turno, cautiva de que la gente no puede ir a ningún otro lado. Esto sucede solamente en 3 países en el mundo, en el cual, le digo, Corea del Norte, Cuba, y no sé si algún otro país más, son los que tienen el sistema Shemasco, que todo es del Estado. Y todo lo maneja el Estado. Bueno, así les va, en muchas cosas. Entonces, en un sistema como el nuestro, que es un sistema social que tiene otras características, usted no puede privar de libertad a que se instale un privado. Que el público exista ahí sí. También puede ser que el sistema público funcione mal y bueno, me iré al privado. Pero la gente tiene que tener esa perspectiva y esa posibilidad de elección. Si no, usted está cautivo de un sistema o del otro. Esto es la primera parte de la respuesta. La segunda parte es la siguiente. Existe un proyecto del Instituto Patria, lo menciono porque lo tengo incluso, si alguien lo quiere, se lo puedo facilitar, en el cual quieren unificar todo el sistema de salud bajo un único paraguas, en el cual a través del COFESA manejarían las provincias, lo cual ya es un exabrupto, porque para manejar a las provincias tienen que modificar las 24 constituciones de las 24 provincias que dicen que la salud es su prerrogativa y no de la nación. Así que es absolutamente imposible. Podrán darle consejos, por un lado, y por otro lado generar un gran paraguas que tenga el Ministerio de Salud, mencionan a la ANMAT, mencionan a la LIS, mencionan al INCUCAI, mencionan a la Superintendencia de Servicios de Salud, a las obras sociales, todos bajo un único paraguas. Esto lo único que busca es manejar los recursos de todo eso y generar nuevos cargos. Y generar nuevos cargos para los amigos, para los, qué sé yo, para que los adherentes políticos y por supuesto tener el poder de manipulación de todas estas instituciones. Las provincias quedan por fuera, por más que no lo quieran, pero van a tratar de parecer que no es así. No sé si le contesté, Laura. Totalmente. Muchas gracias. Le agradezco a usted la pregunta, muy amable. Eduardo, el señor Alfredo Bucher formula una pregunta y que yo quería hacer una mención sobre una vivencia que tuve en La Paz, Bolivia. Él preguntaba, dice, ¿podría cobrar los servicios hospitalarios públicos a los extranjeros
por estar radicados en el país. Yo quería contar, viví un tiempo en La Paz, Bolivia, en los últimos 7 años. Y tuve en La Paz tuve una infección odontológica. Los diplomáticos en el exterior no tienen cobertura. Y terminé yendo a un odontólogo privado. El odontólogo que me atendió, ¿dónde se había formado? En la Argentina. Claro. Y por resolverme un tema puntual, en ese momento me cobró $700 en La Paz. Y esta pregunta de si los extranjeros que se forman, que vienen a estudiar en nuestro país, vienen a estudiar y se forman y no se les cobra absolutamente nada, por un lado, y hay además tours de extranjeros que se vienen a atender a nuestro país, en el norte, o en la provincia, en Capital Federal, y tampoco se les cobra absolutamente nada. ¿Con qué solución podríamos tener a esta situación actual, real? Bueno, son dos problemas distintos. Sí, sí. Un problema es aquellos que vienen, se educan y se vuelven a su país. Tengo alguna anécdota muy cómica sobre eso. Y la otra es... Dale, fácil. contá. Ahora vuelvo para atrás. Y la segunda es lo siguiente. En el proyecto que nosotros implementamos, decimos que una de las funciones del Estado Nacional en salud debería ser, además de generar un gran seguro para enfermedades de alto costo y baja incidencia, o sea, esas enfermedades complejas que a una provincia la podrían dejar realmente en situación de crisis, porque hoy en día una de las cuestiones que más incrementan los costos en salud es la incorporación de tecnología. Después de las comunicaciones, afortunadamente tenemos el Zoom hoy y podemos comunicarnos así porque la tecnología se ha insertado en las comunicaciones. Bueno, casi la misma magnitud ha sido en salud. En salud, prácticamente cualquier procedimiento diagnóstico terapéutico tiene una incorporación tecnológica enorme. Eso incorpora costos crecientes, lo mismo que el envejecimiento de la población. ¿Qué quiere decir? Que cada vez más gente alcanza las edades mayores. Así que estos dos elementos incorporan un costo creciente. O sea que el Estado Nacional podría ser un seguro de salud para las enfermedades de alto costo e incidencia para cubrir a toda la población del país. Y esta sería una de las funciones. Pero la segunda, a través de Cancillería y a través del Ministerio de Salud, hacer convenios internacionales, o sea, con otras naciones. ¿Por qué? Y para evitar que la gente venga en esos tours, que viene, por supuesto, y que lo sé, a atenderse gratuitamente. Si estuviste en Bolivia, sabrás que hubo un colectivo de argentinos, turistas, que iban allí, que se accidentaron, que estuvieron internados, creo que fue en Cochabamba, no en La Paz, no estoy seguro, y de allá los bolivianos nos querían cobrar todo. Y de acá el gobierno argentino pone el grito en el cielo. O sea, no, ¿cómo puede ser? Sí, debimos pagar. Así como debemos cobrar a aquellos que vienen de otro país. Así que este es un punto central. Esto está contemplado en el proyecto que nosotros ponemos. Así como tiene que haber un sistema de transferencias entre provincias, porque una provincia puede tener un afiliado que tiene domicilio en su provincia, pero después va y se atiende porque viajó, o por lo que fuera, o porque le gusta más el médico de al lado, o porque fue derivado al lado porque hay mayor complejidad. Bueno, tiene que haber convenios interprovinciales, que es un clearing, tipo clearing bancario, en el cual las provincias se intercambian recursos de acuerdo. Yo eso lo implementé en La Pampa, he intentado cobrar a la provincia de Buenos Aires, en aquellos municipios que venían a Santa Rosa, a Huatraché o a General Pico a atenderse, y entonces intentamos cobrarlo. Algunas veces lo logramos, siempre con mucha reticencia, porque acá parece ser que la salud es gratis, y como la salud es gratis y el estado de bienestar nos ha copado desde todo punto de vista, entonces nos cuesta entrar en la cabeza, bueno, que deben existir estos convenios interprovinciales e internacionales para pagar vía clearing aquellas atenciones médicas que se realicen en otro lugar que no sea el de erradicación. El otro tema, que fue el primero que planteó el amigo, es aquellos profesionales, por supuesto, no pertenece a salud,
porque se da en casi todas las carreras, pero en salud particularmente, corresponde al Ministerio de Educación. Estaba en una... Fui a Colombia, tuve que hacer una consultoría, me paré en el aeropuerto de Bogotá, quería entrar a internet y no podía entrar a internet, y me dijeron, no, tiene que ir a esa maquinita, tiene que poner un billete de $5, y con un billete de $5, por supuesto, en moneda colombiana, y le dan un ticket, el ticket tiene un código, usted entra con ese código y le dura media hora. Yo saqué el cálculo, $5, media hora de internet en el aeropuerto de Colombia. Me sorprendió un poco, pero bueno, dije, está bien, lo hice. Y allí fui a un lugar que se llama Arauca, un hospital que habían remodelado y querían tratar de mostrar las formas de gestión para los directores, y el director me paró de entrada y me dijo, ¿usted es argentino? Sí. Qué suerte que en Argentina viven tan bien porque tienen todo gratis. Así me dijo, claramente. Y le dije, sin embargo, no estoy muy contento de haber pagado lo que pagué para obtener internet en el aeropuerto. Y te voy a decir una cosa, hay muchos compañeros tuyos colombianos que estudian en Argentina, todo gratis. Y después vienen y te refriegan el título vos, que estudiaste acá en la Universidad de Bogotá, y que te fuiste a preparar a Pensilvania. Y sin embargo vos pagaste todo eso. Claro, claro, él viene y te refriega el título. En la Argentina, porque en la Argentina somos tan generosos que le damos todo gratis. Y en realidad le damos todo gratis para reducir el cupo de gente que ingresa a la Argentina, para que los argentinos tengan, que lo que hablamos antes con Laura, creo no. Sí, creo que fue con Laura. Reducimos el cupo de los argentinos porque lo multiplicamos por una cantidad de alumnos que reciben menos formación porque hay otros de afuera que vienen gratis. Pero además se llevan eso a sus países. Y además hacen chapa con ese título que obtuvieron en la Argentina. Gracias a que los argentinos damos todo gratis. Entonces, este profesional médico, director del hospital de Tema, me dijo, realmente gracias porque me ha hecho entender algo que yo no entendía. Como ustedes tienen todo gratis, y lo tenemos porque estamos equivocados, no porque corresponde al Ministerio de Educación, pero sí, habría que tener domicilio en la Argentina, habría que tener radicación en la Argentina, y y además las pruebas de selección, son fundamentales las pruebas de selección. En algunos países exigen, yo he estado en algún lugar haciendo formaciones, nos piden estar 2 años después de la residencia para devolverle al país lo que el país invirtió en uno. Estar 2 años ejerciendo. Es un requisito. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por la Consulta. pregunta. No, todavía no te vas. Lo que ustedes quieran. Tenemos algunas preguntas más. ¿Cuál es el modelo que para vos hizo mejor las cosas hasta ahora con respecto de... hablo a nivel internacional, ¿sí? ¿Qué país fue para vos el que hizo mejor las cosas hasta ahora? Todo depende desde el punto de vista. Primero, que no hay modelos trasplantables automáticamente. En segundo lugar, yo soy un enfático admirador y defensor de algunos modelos. El modelo canadiense me entusiasma mucho. Es muy similar a lo que proponemos nosotros. El Estado solamente es financiador, pero no es prestador. Y me gusta mucho, a pesar de la divergencia que tiene, el modelo de Chile, con el cual, lo voy a decir de esta manera, en la década del año 79, 80, Chile comenzó con la reforma del sistema de salud. Chile tenía una mortalidad infantil que era 2 veces la Argentina. Tenía una mortalidad materna que era 2 veces la Argentina. En este momento tiene una mortalidad infantil menor que la Argentina, casi en 1 punto y pico, y medio. Y tiene una mortalidad materna que para mí es un indicador fundamental, porque dice mucho más que la muerte de madres vinculadas al embarazo y parto, igual a la de Canadá. Tiene 1.8 muertes por cada 10.000 nacidos vivos. La Argentina tiene 6. ¿Está bien? Son 4 veces más. Y lo hizo en 30 años. Chile gasta el 7% del PBI en salud. Nosotros gastamos el 9.5 al 10% de nuestro PBI. Y los resultados son malos, son desalentadores.
Y son desalentadores por muchos motivos, entre ellos la capacidad de respuesta de los sistemas de salud y de los profesionales que están multiempleados y que están frecuentemente con limitaciones para su capacitación. Además, no lo quiero mencionar, pero vienen los problemas de juicios de todo tipo, la judicialización en salud es tremenda, los problemas de salud son múltiples. Yo he tratado de resumir los más concretos, los más prácticos, los más que me parecen más importantes. También hay que decir que hay sistemas de salud que funcionan muy bien, por ejemplo el sistema de salud de Francia, el sistema de salud de Inglaterra, a pesar de sus vaivenes por tiempo. Fíjense que a pesar de la catástrofe que los tomó ahora con el COVID desprevenidos totalmente, el sistema de salud en Inglaterra no colapsó y fue muy rápido el ingreso del virus allí. También el sistema de salud en Alemania, todos esos sistemas, salvo el sistema de salud de Inglaterra, que está basado en rentas generales, es un sistema financiado por el Estado, Alemania, Suiza, Austria, Francia, todo Centro Europa está financiado por cotizaciones salariales. Yo en la presentación me digo, nuestro sistema ¿para qué lado evolucionará? ¿Evolucionará para ser financiado finalmente por rentas generales del Estado o por cotizaciones salariales? Visto y considerando que nuestros salarios son bajos, nuestras cotizaciones son bajas, y las dificultades y el desempleo es alto, las perspectivas que tenemos a futuro de que el sistema de salud sea financiado por cotizaciones salariales, lo veo muy difícil. Pero no imposible, todo depende de cómo evolucionan otras variables de la economía. Eduardo, última pregunta y te dejo libre. Y va a ser la primera pregunta que te hice hoy antes de que el resto de la gente subiera, y es, ¿qué te parece a vos este nuevo esfuerzo que el Estado les pide a los argentinos en función de la nueva ola de contagios, ¿sí? Y este toque de queda que nos imponen desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, sin que haya una planificación seria vacunatoria, porque no tenemos vacunas. ¿Vale la pena este esfuerzo? ¿Cuál es tu visión? Mi visión es que este esfuerzo significa pagar el costo de lo que el Estado en todo este tiempo no hizo bien. Porque sí voy a decir, probablemente el primer confinamiento no debió durar más de 60 días. Poner el sistema de salud en condiciones, que salvo las referencias que yo tengo de alguna provincia, muy pocas, 2 provincias, en las cuales hubo dificultades de asignación en respiradores o camas de terapia intensiva, las demás se adecuaron rápidamente. Afortunadamente el sistema de salud se adecuó muy rápido, sobre todo el sector privado. Los sectores privados pusieron camas hasta en las escaleras, lograron realmente ponerse a tono de las circunstancias que se venían. Y cuando vino, que además no vino un pico, ¿se acuérdense ustedes de que el pico fue una estabilidad permanente? Porque realmente ese fue otro gran error. Yo soy contrario a una cuarentena como la que se sostuvo, que duró prácticamente un año, 10 meses para ser exactos. Hoy en día está comprobado que las cuarentenas prolongadas, no solamente lo digo yo, lo acaba de decir uno de los asesores del presidente, o el doctor Khan, dijo, nos equivocamos con la cuarentena tan larga. En realidad se equivocaron la cuarentena tan larga y hoy en día está comprobado de que las cuarentenas no deben ser largas, deben ser muy cortas. Poner el sistema de salud en condiciones y esperar para dar respuesta adecuada desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de las vacunas. Bueno, no se puso en órbita el sistema sanitario más que para aquella cantidad de casos que se tenían durante el 2020. Y no se previó ponerlo en condiciones para la nueva oleada que se esperaba que viniera y vino. Este es un punto. Es decir, ahora si se pretenden restricciones, estamos pagando las consecuencias de lo que no se hizo bien. Y el segundo elemento es la absoluta carencia de vacunas, pero esto sucede porque se ideologizó. Por más que el gobierno diga, hay faltantes y los no entregan. Es cierto de que hay faltantes porque la producción no alcanza a cubrir la demanda. Pero las negociaciones comenzaron muy mal. Hay un artículo de Alconada Moon en La Nación, no sé si lo han visto, si no se los puedo conseguir y mandar. Hay un artículo muy claro donde dice las negociaciones y los egos que
existen en la trastienda de las negociaciones que hubieron para conseguir las vacunas, sobre todo con la de Pfizer, que podríamos tenerla prácticamente, a lo mejor en pequeñas cantidades, pero servirían para ayudar mucho más de lo que tenemos. Este fue un punto. El otro punto, yo creo, y lo agrego a lo que halconaba en La Nación, es que ideológicamente se tiraron desde el principio para no ser supuestamente socios del hemisferio occidental. Así que, bueno, este es lo que yo creo. Creo que es una restricción Costos inútil, políticos. necesaria, y que además de pagar a la gente los errores que se tuvieron en las negociaciones de vacunas y la no adaptación suficiente del sistema de salud. Ahora espero de que existe esto y que ya mismo se pongan a poner más cámaras. Creo que hoy lo conversaba por WhatsApp con un colega y acordamos, en cuanto al concepto, de que una de las demandas importantes que se viene es el rediseño de los sistemas de salud. Quiero decir con esto, a lo mejor antes teníamos 5 camas de terapia intensiva por cada 100 de clínica y ahora necesitamos tener 20 o 30. ¿Por qué? Y porque se agregan a aquellas patologías que no fueron incorporadas el exceso de demanda que provoca esta nueva enfermedad con la que ahora vamos a tener que convivir muy a pesar de que nos vacunemos. Eduardo, muchísimas gracias. Sé que has hecho un esfuerzo porque vivís investigando, estás con tu tiempo muy, muy acotado y por suerte te tenemos en Mujeres Liberales Argentinas todos los días. Un gusto. Acercándonos bueno, tus comentarios, documentos que son por demás interesantes y nos ayudan a pensar cómo hacer para presentar y para atraer a la gente a nuestro mundo de ideas liberales y propuestas. Muchísimas gracias a todos por participar. En una semana va a estar con nosotros el ex canciller Jorge Forí. No se lo pierdan. Les mando un beso grande y muy buenas noches. Yo les quería agradecer también por estar con ustedes, es un gusto. Suerte. Y muchas gracias. De nada.